Martínez. Sí, señor presidente, este es un proyecto de declaración que espero sobre todo permita el debate en esta Cámara sobre el tema que conmociona al país desde el 19 de enero, cuando fue hallado muerto el cuerpo sin vida del fiscal Alberto Nisman. En este proyecto de declaración estamos pidiendo un pronunciamiento favorable a dos medidas que creemos elementales. La primera, la apertura de los archivos de la Secretaría de Inteligencia en vías de ser reemplazada por el nombre de la Agencia Federal de Inteligencia, y la conformación de una comisión investigadora independiente para investigar, valga la redundancia, el atentado encubierto durante 21 años de la AMIA. Y me voy a referir en los fundamentos porque estamos viviendo sin dudas una crisis política, y en el medio de esta crisis política, en el debate público, se dicen muchas cosas que por ahí no se estiman en la gravedad de lo que se está señalando. En medio del debate abierto por la crisis Nisman, se ha planteado que la Secretaría de Inteligencia, no solo bajo este gobierno, sino bajo los gobiernos anteriores, estuvo colonizada, manejada por la CIA, la DEA y el Mossad. Y esto a veces se afirma un poco livianamente, quizá, porque si decimos que la CIA controlaba la Secretaría de Inteligencia, nos estamos refiriendo a un servicio de inteligencia que acaba de ser acusado en el propio Senado norteamericano, en un informe de más de 800 páginas, de haber orquestado todo tipo de actos ilegales y atentados a los derechos más elementales durante la llamada guerra contra el terrorismo. Es un documento tan abrumador que hasta los propios diarios estadounidenses señalaron que la consecuencia lógica de este informe era llevar a juicio a toda la administración republicana de Bush para abajo. Y estamos diciendo que si efectivamente esto fue así y la Secretaría de Inteligencia estuvo manejada o influida en su direccionalidad por la CIA, esto tiene responsabilidades políticas. No podemos decir esto y después no pasa nada, porque acá hubo jefes al mando de la Secretaría de Inteligencia y hubo un poder ejecutivo que delegó la responsabilidad de la Secretaría de Inteligencia en esas personas. Entonces, tienen responsabilidad de lo que ocurrió. Y justamente esto no puede ser un borrón y cuenta nueva, como creo que se está haciendo con el reemplazo de la Secretaría de Inteligencia por la Asociación Federal de Inteligencia. En el debate público también se ha dicho que los jueces federales están en connivencia con la Secretaría de Inteligencia y que la Secretaría de Inteligencia controlaba mediante carpetazos o asociaciones no lícitas a los jueces federales. Bueno, los jueces federales siguen en funciones como si nada. Se ha dicho también que los distintos gobiernos, desde el 83 a esta parte, manteniendo lo central de la estructura de la Secretaría de Inteligencia, de la CIDE, que venía de la dictadura militar, se valieron del aparato de esa Secretaría de Inteligencia para hacer carpetazos y operaciones. Tenemos ejemplos de todo esto. Bajo Alfonsín, la famosa rotura de las vidrieras de Modart durante una marcha de la CGT, o el complot organizado durante los saqueos de 1989 que llevó a la detención de la cúpula de mis aliados en el Frente de Izquierda, la dirección del Partido Obrero en ese entonces. Bajo Menem, ni hablar, tenemos una colección de actos absolutamente ilegales, parte de los cuales están vinculados al encubrimiento de la causa AMIA, por la cual va a ir a juicio quien fue uno de los jefes de la Secretaría de Inteligencia bajo Menem, que es Hugo Anzorregui. Y tenemos también el hecho del encubrimiento de la explosión de Río Tercero, contrabando de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo el gobierno de la Rúa tuvimos los sobornos en el Senado, con los pagos de fondos en la ley Banelco, que salieron de los fondos reservados de la CIDE, entonces manejada por De Santibáñez. Lo tuvimos luego en la organización del operativo represivo y la función de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que terminó con los muertos el 19 y 20 de diciembre, bajo Duhalde, en Costec y Santillán,
comandado por Carlos Soria, entonces con ese informe nefasto que decía que las manifestaciones de piqueteros eran el principio de un plan insurreccional y por eso había que preparar la represión, y terminamos con los asesinatos de Costecchi y Santillán. Y no voy a dejar de recordar que Juan José Álvarez, en ese entonces agente de la Secretaría de Inteligencia desde la época de la dictadura militar, según es de público conocimiento, estuvo entre los orquestadores de ese operativo represivo brutal, deleznable. Bueno, y el actual gobierno ha mantenido a Estiuso al frente de la CSI, se valió de Estiuso y durante mucho tiempo acompañó la direccionalidad de la causa AMIA dada por el fiscal Nisman, que, como demuestran los Wikileaks, y darle pesar a la familia y tener recogimiento por lo que ha sido una muerte, y ya termino, señor presidente, de carácter político, no nos... Diputado, ya están los 5 minutos. Ya termino, le pido redondear, señor presidente. El recogimiento por la muerte no nos puede dejar de decir que es verdaderamente increíble que, según demuestran los cables de Wikileaks, toda la causa AMIA fue construida en consulta con la embajada norteamericana. Esto no es algo que estoy inventando yo, es público. Entonces, ahora transformar en un héroe nacional al fiscal Nisman porque murió, creo que es un grave error, porque hay que señalar la orientación que tenía el fiscal Nisman en ese momento, en consonancia con la votación nacional de la ley antiterrorista y otras cuestiones. Por esa cuestión, señor presidente, creo que nada excusa no abrir los archivos de la Secretaría de Inteligencia. Nada. Están abiertos acá cerquita los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia, con archivos hasta 1998, donde se prueba que en los gobiernos constitucionales la estructura del espionaje interno era igual que en la dictadura, se seguía a los partidos de izquierda, el radiograma de la CIDE, se seguía al movimiento estudiantil, se seguía y se sigue a las organizaciones gremiales. Por ende, que se haga luz en la población sobre qué hay en los archivos de la CIDE, las carpetas, quiénes son los agentes de la Secretaría de Inteligencia, quiénes son los infiltrados en las distintas organizaciones. No hay ningún interés secreto que preservar, simplemente el de quienes han tenido responsabilidad política en eso. Y lo segundo, insisto, esta comisión investigadora independiente, no creo que con el aparato de la casta judicial que tenemos, con los dos partidos judiciales que existen en el país, vayamos a encontrar la verdad, y por el contrario va a continuar el entramado de la causa AMIA. Así que, señor presidente, ese es el motivo de esta declaración que presentamos. Muchas gracias.